las tareas del proceso investigativo que amerita centrar la mayor atención es la construcción de los instrumentos. Precisamente, la elaboración de los instrumentos amerita sustentarse en una tríada esencial que es la relación que debe establecerse entre el título, las variables y los objetivos. Definidas claramente las variables y los propósitos de la investigación que se expresan a través de los objetivos, podemos comenzar a darle forma y a delinear los instrumentos que han de servir de fundamento para desarrollar el estudio. Sin embargo, es necesario atender ciertas interrogantes que pueden orientarnos sobre la ejecución adecuada de esta tarea. Estas interrogantes son las siguientes. En general, el instrumento recoge la información de interés pretendida en función del objetivo de la investigación, ¿o acaso queda alguna arista que no estamos considerando dentro del instrumento que ya hemos construido? En segundo término, debemos preguntarnos si la redacción es gramatical y sintácticamente correcta. Todo ello para evitar confusiones y evitar la presencia de errores y sesgos de interpretación. Una tercera pregunta es, en el caso de un cuestionario, ¿las preguntas y respuestas son relevantes y claras? Es decir, cada ítem que se construya debe tener claridad absoluta en su propósito y debe estar absolutamente vinculado con las dimensiones y las variables establecidas previamente en la investigación. No debemos considerar preguntas aisladas que no se correspondan con ninguna variable. También debemos preguntarnos lo siguiente: ¿hay preguntas innecesarias o repetitivas? Esto pudiera causar en algunos casos cansancio por parte del sujeto que intenta responder el instrumento. La claridad en la redacción del ítem hace previsible que los sujetos lo entiendan sin ambigüedad. Esto es necesario, porque la ambigüedad puede llevar al sujeto que responde a la emisión de respuestas incorrectas, distorsionadas y que por supuesto creen sesgos en la interpretación posterior de los resultados. ¿La pregunta incluye una sola idea? También esto es un aspecto esencial, puesto que si se involucran diferentes ideas dentro de un mismo ítem o dentro de una misma pregunta, las preguntas entonces pudieran generar distorsiones en las correspondientes respuestas. A partir de lo anterior, vamos a considerar la reconstrucción de un ítem de carácter dicotómico. La intención de este ejemplo es visualizar cómo un ítem que originalmente se había concebido de manera dicotómica ahora es transformado en un ítem bipolar que permite la consideración de respuestas antagónicas, si se quiere, pero que pudieran aportarnos un mayor grado de caracterización de las respuestas por parte de los sujetos. Inicialmente, el ítem en su expresión original se había concebido de la siguiente manera: ¿consideras que la integración de las tecnologías de la información hace tu experiencia de aprendizaje más atractiva? ¿Sus únicas opciones, sí o no? Por supuesto que esto permite la utilización de ciertos elementos de la estadística descriptiva, pero más allá de la consideración del porcentaje de respuestas afirmativas o negativas, no pudiéramos tener un mayor campo de comprensión de lo que estamos valorando. De esta manera, pasamos entonces a reformular el ítem y vamos a emplear una modalidad llamada ítem bipolar. Ella plantea dos extremos antagónicos de respuestas y en este caso se reformula de la siguiente manera: la integración de las tecnologías de la información hace tu experiencia de aprendizaje, y allí ubicamos dos alternativas. Por un lado, más atractiva e interesante, y por el lado contrario, rutinaria y aburrida. Precisamente el carácter bipolar hace referencia a la posibilidad de colocar expresiones o adjetivos antagónicos en las posibilidades de respuesta. Y el sujeto pasa entonces a ubicar en el punto de mayor interés, donde más se sienta considerada su opinión, y entonces esto nos permite no solamente hacer un análisis descriptivo, sino una valoración en cuanto
a la tendencia de cada sujeto. También es posible considerar otras formas de reconstruir este tipo de ítem. Si inicialmente planteamos una idea a través de un ítem dicotómico, podemos transformarlo, como por ejemplo en este caso, a un ítem bipolar, pero que tenga consideraciones de peso. 1, 2, 3, 4, 5, considerando el mayor peso la respuesta más favorable y el menor peso aquella respuesta que pudiera considerarse menos favorable en cuanto a la intención o propósito de la investigación. En este caso, el ítem hace referencia a lo siguiente: el estudio de inecuaciones apoyado en el empleo de un software matemático me pareció, y entonces aquí me plantean dos alternativas: poco atractivo con un peso de 1, interesante siempre con un peso de 5. También se puede resumir este tipo de valoraciones, sobre todo de valoraciones de actividades didácticas, proyectos o estrategias de orden didáctico, a través del empleo de lo que se denomina diferencial semántico de Osgood. En este caso, por ejemplo, cuando se está trabajando con el diferencial semántico de Osgood, estamos ubicándonos en valoraciones de actitudes o posicionamientos emocionales por parte del sujeto. Justamente, la emocionalidad del sujeto se mide a través de estos dos adjetivos: completamente aburrido o entusiasta. Esto define la manera como esa experiencia de aprendizaje, cuando se integran las tecnologías, hacen sentir a ese estudiante. Desde el punto de vista conceptual, el diferencial semántico de Osgood se trata de una escala de clasificación para medir el significado connotativo, o también llamado afectivo o subjetivo, que los estímulos provocan en los sujetos. La intencionalidad que tuvo Osgood cuando creó esta escala era precisamente verificar o valorar las reacciones emocionales que las palabras o los conceptos podían producir en las personas. Hay otras formas también de utilizar estos diferenciales, y por ejemplo el caso que se presenta en este ítem, que corresponde a planteamientos de evaluación. Cuando hablamos de evaluación, queremos indicar es la valoración de un producto, la valoración de un plan, un proyecto o una estrategia didáctica, por ejemplo. En este sentido, muestro este ítem que se plantea con un diferencial sencillo del caso satisfactorio-frustrante. Los resultados de aprendizaje alcanzados durante la práctica matemática sustentada en el empleo de Symbolab, que es una aplicación matemática, resultaron satisfactorios o frustrantes. Recordemos que el valor más alto se le asigna al adjetivo que corresponde al posicionamiento positivo, en este caso satisfactorio, y frustrante entonces llevaría un peso de 1. Una de las formas grupales que se puede aplicar para la valoración o evaluación de estos procesos didácticos es la que se muestra en el siguiente ítem. Podemos establecer un grupo considerable de carácter dicotómico, como en este caso estimulante, tedioso, muy agradable, nada agradable, fácil o complejo, para poder valorar de una sola manera, en un solo ítem, diferentes aspectos que se relacionan con el uso del Symbolab para el estudio de las funciones racionales. Entonces aquí vemos la importancia de poder manejar este tipo de ítem, porque puede utilizarse no solamente de carácter individual para para una valoración específica, sino para un grupo de atributos que se le atribuya a esta experiencia didáctica. También es importante reconocer que este tipo de ítems se pueden utilizar a través de modelos de bloque. Por ejemplo, si yo tengo un experimento de carácter cuasi experimental, donde estoy contrastando la modalidad presencial y la modalidad B-Learning, yo puedo someter al sujeto, por ejemplo al estudiante, a una valoración de su experiencia, donde a través de un bloque puede indicarme cómo se siente en su experiencia presencial y en su experiencia bajo la modalidad B-Learning, de manera simultánea. Entonces un ítem hace referencia al siguiente aspecto: el nivel de cooperación entre compañeros es más acentuado en... Y entonces él puede indicar, bueno, considero que le coloco 5 puntos en el aspecto presencial
y le aplico o le asigno 3 puntos en la modalidad bilingüe. Esto permite hacer una valoración en bloque para una multiplicidad de aspectos. Esta es una de las ventajas que se presenta cuando sabemos manejar apropiadamente el modelo de bloque. Continuando, entonces vamos a hacer referencia a algunos aspectos adicionales que debemos considerar cuando estamos construyendo los ítems en cualquiera de sus modalidades. En primer término, hay que considerar de manera exhaustiva los indicadores para cada variable. No podemos dejar aspectos aislados ni tampoco dejar aristas sin considerar. Incluir los ítems necesarios para ampliar la fiabilidad. Es conveniente que coloquemos un número adecuado de ítems para que cuando vayamos a realizar la prueba de confiabilidad, entonces esos procesos pues nos conduzcan a una valoración apropiada y la confiabilidad sea alta para el instrumento que hemos diseñado. También es necesario establecer las alternativas para detectar las diferencias interindividuales. Cuando nosotros hacemos el uso de adjetivos antagónicos, también debemos recurrir a nuestra experiencia previa para reconocer las posibles respuestas que el sujeto vaya a aportar, de manera que estos adjetivos que estemos utilizando correspondan con las posibles respuestas que ellos nos vayan a indicar. Es necesario también determinar las vías más expeditas para relacionar las variables. Esto significa que nosotros cuando estamos en la construcción del instrumento debemos considerar ítems que permitan relacionar las variables en el estudio. Esto sobre todo si el propósito de la investigación no corresponde solamente a la descripción, sino a la categorización o inclusive al deseo de relacionar diferentes variables buscando si hay diferencias significativas, digamos, entre los contextos o los lazos que se establecen entre ellas. Otro aspecto que debemos considerar es que al redactar ítems para una escala de actitudes, estos deben ser discriminantes. Con ello lo que se quiere indicar es que las respuestas nos deben transitar en un campo desde lo positivo hacia lo negativo, desde la aceptación hacia la negación. Es decir, los descriptores tienen que ser antagónicos y cubrir el máximo de posibilidades de respuestas por cada uno de los sujetos a los cuales se le está aplicando el instrumento. Dicho esto, entonces pasemos a considerar algunos aspectos relacionados con la validez del instrumento. En primera instancia, debemos recordar lo que nos señalan Hernández y otros, quienes en el año 2014 aportan una definición muy sencilla y concisa de lo que corresponde a la validez del instrumento. En el caso del enfoque cuantitativo, hacen referencia a que la validez es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. Es decir, cuando el sujeto que ha construido el instrumento involucra una serie de ítems que realmente se asocian con esa variable y no deja ningún aspecto por fuera, ninguna arista difusa o no considerada, entonces se está considerando que en términos generales el instrumento sí tiene validez. Si nosotros estamos, por ejemplo, analizando la dimensión emocional y dejamos de lado un aspecto particular como es la comunicación con los compañeros o los aspectos interrelacionales en el aula, entonces ese instrumento tiene una validez escasa, limitada, puesto que hay elementos que ha dejado de lado. Cuando nosotros estamos hablando de validez, debemos reconocer que hay diferentes tipos. Por ejemplo, hacemos referencia en primera instancia a la validez de contenido. Esta validez de contenido refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide, o en otras palabras, es el grado en que la medición representa el concepto o variable medida, no dejando de lado ningún aspecto ni ninguna arista que lo conforma. Cuando estamos hablando de la validez de criterio, podemos recurrir a dos vertientes. Por una parte, la validez concurrente y por la otra, la validez predictiva. En cualquiera de los casos, como estamos haciendo referencia es a la validez de criterio, pues precisamente allí se trata de establecer la comparación de los resultados que se alcanzan con el instrumento que nosotros estamos considerando
con criterios externos que pretendan medir lo mismo, ya sea en el mismo tiempo o en tiempo posterior. Si nosotros estamos hablando del mismo tiempo, entonces estamos hablando de una validez concurrente, porque estamos considerando un criterio externo que posiblemente se haya aplicado en otro instrumento similar, pero queremos considerarlo en el mismo tiempo. En cambio, la validez predictiva hace referencia a la posibilidad de valorarlo, pero en tiempos diferentes. Un ejemplo particular podría ser cuando nosotros construimos un instrumento que esté vinculado con el carácter que se relaciona con el liderazgo transformacional que pone en práctica el director de una institución educativa. Entonces, si yo aplico el instrumento y luego 2 meses o 6 meses después procuro contrastar cómo ha sido la efectividad de este instrumento para medir el liderazgo transformacional en ese mismo grupo de sujetos, estamos hablando de tiempos diferentes y entonces hemos dicho que estamos aplicando una validez predictiva. En el caso de la validez de constructo, que también es ampliamente utilizada, allí se trata de explicar cómo las mediciones del concepto o la variable que nos interesa se vinculan de manera congruente con las mediciones de otros conceptos que están correlacionados desde el punto de vista teórico. Es decir, cuando nosotros estamos creando un constructo, de qué manera esto se vincula con todo lo que ha sido el marco teórico que nos ha permitido sustentar la investigación. En cuanto a la siguiente validez que aparece en esta diapositiva, que es la validez de expertos, algunos la consideran como una validez aparte y otros lo consideran como un proceso particular, experiencial, que permite, a partir del apoyo de algunos expertos y conocedores en el área, pues hacer lo que es la validez de contenido, de criterio y de constructo. Algunos la consideran aparte, otros determinan que es parte del proceso general. En todo caso, pues eso depende del criterio del autor que nosotros estemos manejando. También Hernández hace referencia a la posibilidad de recurrir a la validez consecuente. Y esto, en todo caso, la sumatoria de todos estos elementos permitiría determinar lo que se denomina validez total. En cuanto al juicio de expertos, que también algunos autores lo consideran como una ramificación muy particular de la búsqueda de la validez, tenemos algunos métodos particulares, como por ejemplo el método de agregados individuales, el método Delphi, la técnica de grupo nominal y el método de consenso grupal. A manera de ejemplo, vamos a considerar la siguiente situación. Aquí vamos a tratar de realizar la confirmación de la validez de contenido, solamente la de contenido, a partir de un método particular que se denomina juicio de expertos. Entonces, en el texto como tal de la investigación, nosotros colocamos lo siguiente. Para confirmar la validez de contenido, es decir, de acuerdo a lo expuesto por Ruiz, para corroborar que los ítems de los instrumentos sean representativos de la propiedad que se pretende medir, se aplicó el método de coeficiente de proporción de rango. Esto es uno de los métodos que se pueden utilizar. Ya lo vamos a explicar. Fundamentando la evaluación de la congruencia ítem-rango, la claridad de la redacción y el sesgo o tendenciosidad en la redacción. Estos elementos definen en modo particular lo que es la validez de contenido. Entonces los jueces van a tener la posibilidad de valorarlo a través de la siguiente escala. 1, en el caso de que se considere que es deficiente, 2, si es regular, 3, si es bueno y 4, si es excelente. El procedimiento a seguir es el siguiente. Se efectúa la sumatoria de los rangos o de las calificaciones que aporta cada juez. Luego se calcula el promedio en función de las respuestas de cada experto. Luego se calcula la proporción y eso se determina dividiendo el valor anteriormente hallado entre la puntuación máxima. Y por último, si se determina el coeficiente de proporción de rango. Para efectos de interpretarlo, dejemos de lado esta explicación teórica y vamos a visualizarlo entonces en la siguiente tabla. En el caso de esta situación, el instrumento se sometió a valoración de 3 jueces. Entonces tenemos juez 1, juez 2, juez 3. Y tenemos exactamente en la parte 1 12 ítems y en la parte 2 6 para un total de 18. Cuando se valoró el primer ítem, el juez le asignó una puntuación de 3, el juez 2 le asignó 4 y el juez 3 le asignó 3.
Entonces la media va a ser hallada a partir de la sumatoria inicial de los rangos, es decir, sumemos 3 más 4 más 3 y eso me da 10. Como tenemos 3 jueces, entonces divido 10 entre 3 y obtengo 3.33. Este sería entonces el promedio. Luego tomo este valor 3.33 y lo divido entre la puntuación máxima posible, que sería 4. Al dividir 3.33 entre 4, ahí obtengo la proporción de rangos. Luego, para poder hallar el valor general del instrumento, que en este caso fue 0.85, debo sumar las totalidades de estas proporciones, ¿sí?, de los 18 ítems y lo divido entre 18. Al sumar y dividir entre 18 obtengo entonces el valor del coeficiente de proporción de rango. Este es uno de los métodos más sencillos que se pueden aplicar a los instrumentos precisamente para obtener la validez de contenido. Luego, finalmente, cuando ya se tenga el valor, entonces procedemos dentro de nuestro estudio o dentro de nuestro informe a revelar cuál es el significado de ese valor que se ha obtenido. Entonces se indica lo siguiente: dado que, de acuerdo a lo expuesto por Ramírez, se asume como criterio que un instrumento de datos con un coeficiente de proporción de rango por encima de 0.75 es válido, se infiere que el instrumento aplicado a los clientes, porque en este caso era un instrumento aplicado estrictamente a estos sujetos, presenta alta validez de contenido, y esto está garantizado por el valor que se alcanza precisamente en la tabla previa que acabamos de analizar. Otro de los aspectos importantes que debemos considerar es la confiabilidad. Carvajal, en el año 2012, presenta esta definición que pues es muy asertiva y es muy concisa. Establece que la confiabilidad se relaciona con la consistencia interna, con la coherencia, con la reproducibilidad, estabilidad y equivalencia de los resultados que dependen de la medición, es decir, la forma como estos resultados se mantienen estables y pueden hacerse transferibles a otra situación contextual. Existen diferentes mecanismos para poder evaluar la confiabilidad de un instrumento. Hauser nos hace referencia a lo siguiente: un instrumento es confiable si la característica que mide en los sujetos es atribuible a diferencias verdaderas entre estos y no a las características de la técnica o de quienes la administran. Documenta el grado de estabilidad entre individuos observadores y a través del tiempo. Esto lo que nos indica es que si un instrumento es confiable, entonces los resultados van a diferir en función de los atributos, de los rangos o de las características propias de los sujetos a los cuales se les aplica, y no van a depender de la construcción misma del instrumento. Por tanto, si se le aplica en diferentes momentos, se supone que los resultados deben ser estables, deben ser los mismos. Un instrumento que no es confiable probablemente es errático, inconsistente e inexacto. Esta idea que plantea Carvajal nos indica cuán importante es la confiabilidad en un instrumento, puesto que si los resultados van a variar es en función del instrumento, entonces la consistencia pues se minimiza y pues no tendríamos confiabilidad en cuanto a los resultados que se alcancen. Si nosotros pretendemos evaluar la confiabilidad, tendríamos que hacer uso de diferentes técnicas. Por ejemplo, en algunos casos podemos hacer uso de la confiabilidad TR-test o la confiabilidad de formas paralelas, o también la confiabilidad de mitades partidas. En el caso de aplicar el procedimiento de confiabilidad a partir de test-retest, el mismo instrumento debe ser aplicado al mismo grupo de personas, pero en tiempos diferentes. Quizás una de las desventajas es que si el periodo de tiempo es muy extenso y hay influencia en cuanto a los aspectos temporales y contextuales que pudieran incidir en las posibles respuestas de los sujetos, entonces esta confiabilidad pudiera ser afectada. Cuando recurrimos a aplicar las formas paralelas, realmente nosotros no vamos a aplicar el mismo instrumento, sino que vamos a hacer uso de versiones similares o análogas del instrumento, pero en momentos de tiempo diferentes también. Por supuesto que tenemos que garantizar que las versiones sean equivalentes,
equivalentes en cuanto a las instrucciones, el número de ítems, es decir, tiene que haber una analogía completa para garantizar que es posible medir la confiabilidad. Al contrario de las dos primeras formas, TRTs y formas paralelas, donde se requiere como mínimo 2 aplicaciones o administraciones del instrumento en el grupo o en el compendio de sujetos, en el caso de las mitades partidas, lo que se requiere es una sola aplicación, pero lo que sometemos a división son los ítems. Entonces buscamos ítems similares que nos creen, digamos, 2 versiones del instrumento y aplicamos la mitad en un grupo, la mitad en el otro y tratamos de ver la confiabilidad de cada uno de esos compendios o grupos de ítems que estamos analizando. Por otra parte, si nos interesa verificar la confiabilidad por consistencia interna, es decir, garantizando la estabilidad de los resultados y que las diferencias entre los resultados no correspondan al instrumento sino a los sujetos como tal, podemos recurrir a la aplicación de diferentes técnicas. Las más conocidas son el alfa de Cronbach, el KR20 y el otro coeficiente, el KR21. No obstante, el coeficiente que nosotros vayamos a elegir para determinar esa confiabilidad debe ser apropiado al nivel de medición y de la escala precisamente que caracteriza cada una de las variables del estudio. Por ejemplo, si la escala de la variable del estudio que estamos considerando es por intervalos, entonces podemos utilizar el coeficiente de correlación de Pearson. Ahora, si es ordinal, podemos usar o podemos utilizar el coeficiente de Spearman o de Kendall. Si es nominal, pues pudiéramos hacer uso de otros coeficientes que se adecúen a este tipo de categorías o a este tipo de variables. En el caso del alfa de Cronbach, recordemos que trabaja con variables de intervalos o de razón, por eso es apropiado para cuando nosotros construimos ítems tipo Likert. Por su parte, el KR20 y el KR21 se procura utilizar precisamente con ítems de carácter dicotómico. Por supuesto que hay una gran variedad de mecanismos, no solamente se reducen a estos que se están mencionando, el alfa de Cronbach y el KR20 o el KR21, podemos también hacer uso de otros mecanismos, por ejemplo, cuando hay reactivos tricotómicos, que se utiliza el ROP, que sería un método específico para este tipo de reactivos, o también otro tipo de coeficiente, como por ejemplo el alfa estratificado o la confiabilidad máxima, los coeficientes de Rajoux, de Christophe, inclusive el coeficiente de Guttman, el lambda sub 2 o el lambda sub 4 maximizado y también el análisis de Hoyle. Todo depende del tipo de reactivo que se está utilizando. Ahora bien, como nosotros generalmente utilizamos el alfa de Cronbach y este se adecua a los ítems escala Likert, que es uno de los más ampliamente utilizados, conviene hacerse una pregunta que pudiera afectar el valor que se determine, y es la siguiente: ¿qué hacer cuando al determinar el alfa de Cronbach se encuentran ítems sin responder? Nosotros podemos hacer uso del SPSS, del STATS o de cualquier software estadístico para determinarlo, pero si nosotros lo estamos haciendo a través del manejo de una tabla de Excel, pues debemos tomar ciertos criterios ante esta pregunta. La primera posibilidad es que si son pocos los sujetos que omiten algún ítem y lo dejan en blanco, lo más cómodo suele ser prescindir de esos sujetos. No lo considero porque eso pudiera afectarme la confiabilidad. Otro procedimiento que se puede recomendar es sustituir los valores que faltan por el valor de la respuesta media del sujeto. Es decir, si yo tengo 20 ítems y el sujeto dejó de responder 4, entonces tomo las 16 respuestas, busco la media entre esos 16 que ha respondido y entonces ese es el valor que le ubico a los espacios que están vacíos. También se suele utilizar la respuesta más frecuente, pero este mecanismo pues algunas veces es objeto de crítica. La tercera opción o la tercera vertiente que tenemos como solución propuesta es utilizar como puntuación total de todos los sujetos la columna que corresponde a esta suma dentro de la tabla de Excel, no la suma de las respuestas completas, porque entonces estaríamos sumando, si son 20 ítems, estaremos sumando 16 y estamos dejando 4 vacíos, que sería suma 0, sino que vamos a ubicar la media. Entonces tomo los 16 que han respondido, los 16 ítems que se han respondido, busco la media y ese valor medio
es el que ubico en esos espacios vacíos. Entonces hay diferentes posibilidades para sustituir estas omisiones. El criterio es particular de cada investigador, pero sin embargo sería muy bueno, sería muy interesante asumir la tarea de contrastar estos procedimientos con los valores que realmente arrojan un paquete estadístico, como por ejemplo el SPSS o el STAXS. Bueno, con esto entonces queda abierta la posibilidad para que nos ubiquemos en el espacio del análisis de la confiabilidad, ya sea a través de aplicaciones de software previamente establecidos o por los criterios que podemos manejar a través de las herramientas de Excel. Ustedes deciden como investigadores cuál es el camino que les parece más apropiado, pero más allá de eso lo importante es darle la clara significación y sentido a los resultados que se puedan obtener por cualquiera de estos mecanismos.